Hola chicas y chicos, vamos a partir con nueva unidad, que es la unidad de los números decimales. Entonces partiremos como siempre compartiendo pantalla. Entonces tenemos la unidad 5 que son los números decimales, pero como siempre tenemos que partir sabiendo qué son los números decimales. Un número decimal, por definición, es la expresión de un número no entero, que tiene una parte decimal. Es decir, que cada número decimal tiene una parte entera y una parte decimal que va separada por una coma, y son una manera muy particular de escribir las fracciones como resultado de un cociente inexacto. Habíamos dicho anteriormente que la fracción y la división estaban de las manos y ahora sabemos que los números decimales también están asociados a ellas. La estructura de los números decimales, como habíamos dicho antes, tiene una parte entera, tiene una coma y una parte decimal. A la izquierda de la coma está la parte entera, donde conocemos nosotros las unidades, decenas, centenas, unidades de mil y así hacia el infinito en la tabla posicional hacia la izquierda. Y tenemos la parte decimal que está a la derecha de la coma y entre más a la derecha, más pequeño se va haciendo el número. Tenemos acá un pequeño recuerdo que dice dividir por un múltiplo de 10. ¿Ya? Cuando divido por un múltiplo de 10, la técnica que vamos a hacer es mover el valor posicional hacia la derecha. Teníamos el 1200 y lo movíamos un 0 a la derecha y se transformaba en 120. Después teníamos el 352.000 dividido 100, o sea, quitamos dos ceros, ya lo movemos hacia la derecha en la tabla posicional y de la centena de mil pasaría a la unidad de mil, entonces tendríamos el 3520. Y por último tenemos el 753 dividido 10. Acá no tenemos 0, pero tenemos que asumir que al final de cada número hay una coma, que es la que divide los números enteros los números decimales. Si vemos acá, estamos creando una coma. Y lo único que hicimos fue correr esa coma uno o dos espacios dependiendo de los ceros. Entonces acá la técnica que vamos a usar es anotar el mismo número, 753. Vamos a mover la coma hacia la izquierda en este caso, tantos ceros tenga el divisor. Tenemos acá la coma y lo vamos a mover un 0. Entonces el resultado al dividir por 10 simplemente va a ser 75 enteros, 3 décimos. Ya podemos hacer el mismo ejercicio al dividir por 100 y al dividir por 1000. Y por último completamos con un 0 debido a que necesitamos tener una parte entera aunque valga 0. Ya tenemos la tabla del valor posicional. Acá tenemos los números enteros de las unidades hasta los millones. Tenemos unidad, decena, centena, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, unidad de millón, decena de millón, centena de millón. Y entre más a la izquierda, más grande se va haciendo el número. Y después tenemos los números decimales, es que entre más a la derecha se van haciendo más pequeños. Tenemos las décimas, las centésimas, las milésimas, las 10 milésimas, que en este año no las veremos, y hacia la derecha hay una seguidilla de números más pequeños. ¿Ya? Entonces, como habíamos visto antes, y esto nos servirá para futuro en ver las comparaciones, que entre más a la izquierda esté el número, más grande, y entre más a la derecha sea el número, más pequeño será este. ¿Ya? Entonces, las décimas las asociamos a la división por 10. El valor posicional viene a la derecha de la coma, o sea, al lado de las unidades. Las centésimas la asociamos a la división por 100 y el valor viene a la derecha de las décimas. Y las milésimas la asociaremos a la división por 1000 y el valor posicional está a la derecha de las centésimas. Anotaré aquí algunos ejemplos. Y nos dimos cuenta que al tener solamente un decimal, vamos a tener décimas. Al tener dos decimales, vamos a tener centésimas. Y por último, vamos a hacer ejemplos con milésimas. Y ahí tenemos algunos ejemplos con tres decimales que llegan hasta las milésimas. Y acá tenemos un pequeño ejemplo que dice representa el do entero 314 milésimas en la tabla de valor posicional. Tenemos las dos unidades, tenemos tres décimas que representa 0,1 en tres veces sería tres décimas. Pues tenemos las centésimas, tenemos el 0,01 y como lo tenemos una vez representa una centésima
Y tenemos por último el 0,001, que representa a cada uno una milésima, y en 4 ocasiones serían 4 milésimas. ¿Ya? Entonces acá tenemos que 2 unidades, 3 décimas, 1 centésima y 4 milésimas. Acá tenemos una descomposición, la misma que teníamos antes. La unidad representa 1, las décimas representan el 0,1, las centésimas representan el 0,01 y las milésimas representan el 0,001. Ya aquí tenemos una descomposición, lo multiplicamos por 2, lo multiplicamos por 3, lo multiplicamos por 1 y lo multiplicamos por 4, y al sumarlo nos va a dar este mismo resultado que habíamos visto acá arriba. Acá tenemos una pequeña tabla para ir acostumbrándonos a los valores posicionales que completaré enseguida. Ya, damas y caballeros, acá tenemos varias cositas. Cada vez que leemos un número decimal, tenemos que leerlo primero por su parte entera y luego con su parte decimal. La parte decimal, vamos a leer el número y va a llevar el apellido del último valor posicional que tenga. Acá vamos a leer 6 enteros, 3 décimas. Acá vamos a leer 7 enteros, el número que viene acá es 64 y el apellido que va a llegar es del último valor posicional. Entonces tendremos 7 enteros, 64 centésimas. Cuando no tenemos enteros, no se nombra, simplemente nombramos directamente la parte decimal. Entonces aquí tenemos 562 milésimas. Y acá tenemos 3 enteros, 986 milésimas. Eso es súper importante, damas y caballeros, a la hora de poder leer un número decimal de manera correcta. Y vamos con el bonus track del video, que es escribir un número decimal como fracción. Acá tenemos un número de ejemplo que es el 16 enteros, 459 milésimos. Tenemos las instrucciones para escribir un número decimal finito, o sea que tiene fin, como fracción. Y para esto debemos, 1. Primer paso, escribir el número sin la coma en el numerador. Recuerden que la fracción tiene numerador y denominador. El numerador es el número de arriba. Entonces, escribiremos 16.459. Y tenemos que escribir ahora el denominador. El denominador será 1 y se completará con tantos ceros como números decimal tenga el número. Escribiré nuevamente el numerador y completaré con el 1. ¿Y cuántos ceros tiene? Tenemos un decimal, 2 decimales, 3 decimales, completaremos con 3 decimales. Y ahí acabo de transformar un número decimal a una fracción. Ahora transformaremos un número decimal que sea una fracción propia, o sea que el numerador sea más pequeño que el denominador. Ocuparemos como ejemplo el número 23 milésimas. Seguiremos los pasos anteriores. Primer paso, escribir el número sin decimales. O sea, el 00 no me sirve porque el 0 a la izquierda no vale. Escribo el número 23 en el numerador, y en el denominador completo con un 1 y tantos ceros como decimales tenga el número. Tiene 1, 2, 3 decimales, y acá completo mi número decimal como fracción. Entonces, este 23 milésimos se transformaría en 23 sobre 1000. Ya, y ahí vamos a ir asociando muchas cosas. Bueno, damas y caballeros, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. Continuamos viendo en las siguientes lecciones. Chao, chicas y chicos.